nos acercamos a la palabra de Dios y os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos. No sé si sabéis por dónde vamos, más o menos. Lo dice el boletín, claro. Con el boletín lo sabemos todo, ¿no? Hebreos capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, porque como vais a ver es un pasaje poco con su miga, ¿vale? He tenido que confiar mucho en el Señor que nada me faltará, porque viendo el pasaje, aquí faltaba algo. Aquí al autor original se le cayó una página o algo así, porque cuesta un poco de ver el flujo de pensamiento y todo, pero confiamos que esto es la palabra de Dios, confiamos que el Señor por algún motivo lo ha dispuesto de esta manera y confiamos sobre todo que tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que Hebreos 4, leemos del 1 al 11. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de vosotros parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que, en mi enojo, hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Pues, Señor, un domingo más rogamos que nos ayudes, que con tu Espíritu nos permitas comprender el mensaje de tu palabra, que nos permitas conocerte más a ti y amarte más, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A mano alzada, ¿a cuántos durante este último año os han dicho: usted necesita reposo? ¿Cuántos el doctor, el médico os ha dicho: usted tiene que reposar? Algunos han bajado enseguida la mano porque hacen caso al médico. Reposan rápido, ¿eh? La levanto y la bajo, no vaya a ser que me canse. ¿Qué clase de reposo necesitas? ¿Qué clase de reposo es el que el ser humano está llamado a disfrutar? Continuamos con este estudio en la carta a los Hebreos, donde estamos queriendo profundizar en la divinidad, la humanidad de Jesús y en las implicaciones que eso tiene para nuestra propia vida. Y como ya habéis ido viendo, esta carta alterna pasajes donde hay grandes explicaciones teológicas preciosas que nos dejan con la boca abierta, y se alternan con pasajes con puñetazos en la mesa casi, con llamadas de atención severas, con sacudidas que nos dejan de la boca abierta, pasamos a casi al miedo incluso.
Como hemos dicho ya varias veces, sabéis que esta carta va dirigida a un grupo de cristianos de origen judío que pues se estaban planteando el volver atrás. Aunque habían conocido a Cristo, habían caminado unos años junto a Él, habían incluso sufrido por seguirle, estaban planteándose que quizá o se habían equivocado, ¿no? Porque si no, no estarían sufriendo tanto, o quizá podrían tener a Jesús, pero podían volver a la ley, podían volver a los sacrificios, podían volver a esas cosas que les hacían sentir cómodos y donde se desenvolvían bien. El autor de la carta una y otra vez está exaltando la figura de Cristo y le está diciendo, no volváis atrás, no hay nada a lo que volver. Jesús es superior a todas las cosas que os podáis imaginar, así que no vuelvas atrás. Y para eso sirven estas llamadas de atención, para que el pueblo de Dios, en ese caso y también hoy en día, no vuelva atrás, no mire a otro lado, no tenga la tentación de pensar que quizá puedo combinar a Cristo con otra cosa o quizá fuera de Jesús encuentro algo mejor. Y ya la semana pasada estuvimos escuchando parte de esta gran advertencia, no empieza aquí en el capítulo 4, ya con Marcelo visteis desde antes de la mitad del capítulo 3, cómo este autor está citando al Salmo 95 para dar a entender, para que sus lectores comprendieran cómo Dios se indigna por la desconfianza de su pueblo, cómo Dios se indigna por la falta de fe. Y hoy vamos a seguir el hilo de esa llamada de atención y vamos a ver dos exhortaciones necesarias para el pueblo de Dios. Dos exhortaciones necesarias para el pueblo de Dios. La primera exhortación es el temor a la falta de fe. Dice el versículo 1, por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. El texto de hoy empieza con esta sacudida, con esta llamada de atención, con esta exhortación. Temamos, temamos. Como he dicho, no empieza aquí, sino que viene de antes. Y de hecho, este temamos es una respuesta a todo lo que escuchamos la semana pasada. Entonces, vale la pena que, antes de meternos de lleno en eso, nos preguntemos, en base a lo que leímos en Hebreos 3, ¿mi vida ha cambiado de alguna manera? En base a lo que escuchamos la semana pasada, ¿mi vida sigue siendo totalmente igual? ¿Qué he hecho diferente en base a lo que el autor de Hebreos escribió en el capítulo 3? Si no ha habido ningún cambio, considera la propuesta del autor. Temamos, temamos. Una respuesta apropiada a la advertencia que estamos leyendo es el temor. Pero claro, ¿el temor a qué? Porque obviamente esto hay que matizarlo. Lo que vamos a ver a continuación es que tenemos que tener temor a la falta de fe, a no responder con fe a la promesa de Dios. El autor le está diciendo a sus oyentes que en base al ejemplo del pueblo de Dios citado en el Salmo 95, deben temer de no estar en la misma situación que ese pueblo. Aunque lo vimos la semana pasada, es que hay que recordar de qué iba todo eso porque estamos hablando otra vez del Salmo 95. Y sabéis que ese salmo pues, se refiere a esta época donde Israel ha salido de la esclavitud en Egipto, está yendo hacia la tierra prometida y como sabéis el pueblo de Israel es un pueblo ejemplar, un pueblo diligente que está cumpliendo al pie de la letra todo lo que Dios le ha dicho,
no tiene ninguna queja, no tiene ningún problema y está con gozo caminando hacia la tierra prometida. ¿Verdad? Es que no estuve la semana pasada y no sé, no era eso entonces. No es eso. Vale, parece que no es eso. Parece más bien que es todo lo contrario, que a la que salen de la esclavitud de Egipto, no sé, no he contado, pero no tardan mucho en ponerse a quejar. ¡Ay, nos falta el agua! ¡Ay, los melones, los pepinos! ¡Qué buenos que eran en Egipto! Aquí no tenemos, solo tenemos el maná. Y el Salmo 95 un poco sumariza unos ejemplos claros de desobediencia donde tanto el pueblo, incluso los líderes, no confiaron en el Señor. No confiaron en las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, a pesar de haber sido testigos de las maravillas como Dios los sacó de Egipto, que eso, una plaga por casualidad, 2 o 3 como mucho, las 10 cosas en ese orden, eso no es casualidad, eso es intervención divina. Pues habían sido testigos de esa intervención divina, pero ya no les servía. Eran poseedores de las promesas de Dios. No, es que vais a ir a esta tierra, vais a disfrutar del reposo, vais a una tierra que fluye leche y miel, vais a ir para allí. No era suficiente esa promesa. La queja estaba instalada en el pueblo de Dios. ¿Y de dónde venía esa queja? Pues de la falta de fe, de lo que nos están diciendo estos versículos, de la incredulidad, de no creer que Dios era poderoso para hacer lo que les había prometido. Y tenemos que darnos cuenta que un cristiano se encuentra en una situación similar a la del pueblo de Dios en el desierto, en el sentido de que hemos sido ya rescatados y liberados de nuestra esclavitud al pecado y estamos caminando hacia la tierra prometida, o hacia el cumplimiento total de la tierra prometida, a ese cielo, bueno, llamémosle como le llamemos, pero estamos yendo hacia el lugar al que Dios nos ha prometido. Entonces estamos entre medias, ¿verdad? Y aunque es verdad que ya hemos sido liberados de la esclavitud, es cierto que todavía sufrimos. Es cierto que todavía las cosas no siempre van como nos gustan, como queremos. Es cierto que todavía hay pecado en nuestra vida contra el que tenemos que luchar o el que más nos molesta, el pecado de los demás. Ese es peor que el nuestro siempre, ¿verdad? Pues aún estamos en esa situación. Entonces, un problema que podemos tener es el mismo que ellos. La incredulidad, la falta de fe, el no creer que Dios es poderoso para hacer en nuestra vida tal y como ha dicho en su palabra. O sea, todo lo que Él ha dicho en su palabra, hacerlo en nuestra vida. El versículo 2 está apuntando hacia esta realidad. A ellos se les habían predicado estas buenas nuevas de la tierra prometida, a nosotros también, o a los receptores originales se les habían predicado unas buenas nuevas incluso más concretas, más específicas, con mucha más información. Los cristianos del primer siglo sabían más que es lo que sabía el pueblo de Israel ahí por el desierto. Entonces eran unas buenas nuevas mucho más grandes. Nosotros aún tenemos unas buenas nuevas muchísimo más grandes porque tenemos toda la revelación escrita de Dios, sabemos a dónde van las cosas, sabemos lo que Dios espera de nosotros, sabemos lo que nos espera a nosotros de parte de Dios. Entonces tenemos esas buenas nuevas magnificadas y aún así nos puede pasar que estemos sin fe delante de Dios, que respondamos con incredulidad ante lo que Él nos ha prometido. Es posible que hayas escuchado tú una y otra vez las maravillosas promesas que Dios te ha hecho en su palabra y que todavía estés dudando si Dios tiene poder para cumplirlas. Es curioso que Dios nos llame a temer. Empezamos diciendo que, por tanto, temamos. Hay una frase que dice que en la Biblia, ¿cuántas veces sale la palabra no temas? Dicen que está escrita 365 veces.
Una para cada día del año. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, eso no sabemos si es verdad realmente. Si alguien lo cuenta, que nos lo diga, por favor. Pero, bueno, sí que es cierto que el no temas es una de las frases más y más recurrentes de toda la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, de parte de Jesús. No temas, no temas. Y nos gusta escuchar no temas, ¿verdad? Nos gusta. En cambio aquí leemos lo contrario, teme. La Biblia se contradice, ¿verdad? Porque esto no hay quien lo... No, la Biblia no se contradice. Vamos a ver qué significa este temamos. ¿Qué es lo que tenemos que temer? Porque eso es lo importante. Esta semana escuchaba a un predicador que hablaba sobre el miedo y explicaba que el temor en sí no es malo. Nosotros automáticamente asociamos temor a algo malo, pero el temor en sí podríamos decir que es neutro. Lo que lo convierte en bueno o malo es a lo que tememos, ¿cierto? La palabra de Dios nos manda a no temer un montón de cosas. No temas estar solo, no temas a tus enemigos, no temas los problemas, la falta de provisión, no temas un montón de cosas. En cambio, la palabra también nos llama a temer ciertas cosas. Por ejemplo, en Romanos 11:20, Pablo está hablando del mismo tema, la incredulidad, la falta de fe. En este caso se está dirigiendo a gentiles que, por ser gentiles y no ser judíos, quizás se podían creer un poco mejor de, mira, el pueblo judío que ha rechazado a Jesús, nosotros los gentiles lo hemos abrazado, somos mejores que ellos. Y en Romanos 11:20 le dice, está comparando Pablo a los judíos con unas ramas de olivo y le dice, muy cierto, fueron desgajadas, estas ramas judías, digamos, por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. Dice, no seas altanero, sino teme. Tenemos otro pasaje también súper conocido, Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no ya solo temor y temblor. Pero ¿cómo que temamos y temblemos? Si se supone que Dios viene a traernos paz, que el amor echa fuera el temor, que en Dios tenemos seguridad, ¿por qué habremos de temer? El temor es una reacción apropiada ante ciertas cosas. Y como vemos en la palabra de Dios, estamos llamados a temer ciertas cosas. En este caso, que nos señala Hebreos, es apropiado que tengamos temor a lo que dice el texto, que tengamos temor a la incredulidad, a la falta de fe, a no responder a Dios con fe a las promesas que Él nos ha hecho. Así que teme que las promesas de Dios no tengan efecto en tu vida, en el sentido de que no estén produciendo cambios, que no te ayuden a vivir diferente. Si las promesas de Dios y lo que lees en su palabra no afecta la forma en la que tomas decisiones, teme. Si lo que la palabra dice no afecta a la forma en la que tratas a tus familiares, no afecta a la forma en la que afrontas los problemas, teme. Teme el no responder con fe a tantas promesas que Dios te ha hecho. Lo cierto es que tenemos muchos miedos en la vida y tememos muchas cosas. Hoy es un poco trabalenguas, ya os aviso. Un autor famoso, Mark Twain, decía lo siguiente: he tenido muchas preocupaciones en mi vida, o en la vida, la mayoría de las cuales nunca han sucedido. Y lo cierto es que somos expertos en temer muchas cosas que no deberíamos temer. ¿Lo reconocemos o no? Somos expertos en temer cosas a las que no estamos llamados a temer. Nos preocupa
que nuestros hijos no saquen buenas notas en el colegio. ¿Qué versículo nos llama a temer por eso? Nos preocupa que no tengan un futuro digno, una posición alta. Nos preocupa que los demás no nos tengan en cuenta, que no me dejen de lado ahora en las fiestas, que estén pendientes de mí, que me inviten. Porque si no, ¿qué significa eso? Que no soy importante. Tenemos miedo a perder nuestra dignidad humana, a que los demás piensen menos de nosotros. Tememos también por nuestra salud, por nuestra economía. Tememos que alguien nos haga mucho daño. Tememos un montón de cosas que no estamos llamados a temer. Sin embargo, olvidamos temer lo más importante. Fijaos lo que dice el mismo Jesús. No me lo invento, esto está en la Biblia. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Alguien tiene más miedo que le maten? O sea, de las cosas que nos puede pasar aquí, podríamos decir, no, que me maten es de las peores, ¿no? O que no me inviten en Navidad. Yo sé que están las dos ahí, ¿no? Pero que me maten es muy malo. Fijaos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién hay que temer? A Satanás podríamos pensar. Está hablando de Dios. Tenemos que temer a Dios. ¿Quién tiene el poder de echar al infierno? ¿Satanás? No, Satanás es el primero que va a ser echado al infierno. ¿Quién echa al infierno? Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿A qué tenemos que tener miedo realmente? ¿A qué tenemos que temer? A no tener fe. A escuchar la predicación, da igual si es esta, da igual si es cualquier otra. Escuchar la palabra de Dios, ni me va ni me viene, la verdad. Me da un poco igual. Eso tendría que darnos miedo. Y empiezo por mí, os lo reconozco. Muchas veces escuchamos, leemos la palabra de Dios y, bueno, no lo he entendido, no me importa. Hermanos, tengamos miedo, temamos a no tener fe. Eso es lo que Dios nos dice a través de este texto. Pregúntate entonces esta mañana, ¿qué es lo que realmente temes? Porque al final nuestros miedos, lo que sacan a la luz es un poco nuestra madurez espiritual. Un cristiano que inicia un noviazgo con alguien que no es creyente, está temiendo más a Dios y a su palabra, que dice no te unas en yugo desigual, o está temiendo más a la soledad, a no satisfacer sus deseos afectivos. Un cristiano que prácticamente no habla de su fe con nadie, que no comparte el Evangelio, que buenas noticias, ¿para qué? ¿Está temiendo más al Dios que le llama a proclamar las buenas noticias del Evangelio o está temiendo más la opinión de que van a pensar que soy raro, van a pensar que me he fumado algo, van a pensar... ¿A qué tememos más? Si queremos entrar en el reposo de Dios, es necesario temer la falta de fe, porque a través de ese temor Dios nos va a ir manteniendo en el camino. El texto sigue y se mete de lleno en una cuestión que ya os aviso. No es sencilla. Aquí es donde creo que me faltan piezas en mi Biblia, no sé si en la vuestra faltan versículos, porque del versículo 3 hasta el versículo 8 vamos a leer una serie de citas, una serie de argumentaciones que no nos parecen muy naturales, ¿vale? Y ya os aviso, no os lo voy a descifrar. No estáis ante la persona más brillante que conocéis y, por tanto, no vamos a conseguirlo. También os digo que la mayoría de comentaristas que he leído tampoco es que lo vean muy claro. Así que si ni los expertos lo consiguen, tampoco me voy a estresar mucho. Pero
Eso no significa que no podamos entender algunas cosas. Entonces, vamos a ver lo que podemos entender. Versículo 3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo te quedas? Un poquito con los ojos así, bueno, ¿esto qué significa, no? De primeras, ¿se entiende mucho? Bueno, vamos a ver. Como digo, esto es una serie de citas, alguna del Salmo 95, de Génesis también, que el autor está usando para hablar sobre un tema, y es el tema que llevamos todo el culto repitiendo, el tema del reposo. El reposo. En estos versículos, si tenemos en cuenta también el capítulo 3, hay más de 15 referencias a este concepto, el reposo, reposo, reposo. Así que el tema del reposo tiene su importancia. Ahora, el autor no usa siempre este concepto de reposo de la misma manera, ¿vale? Hay como tres formas distintas o básicas a las que está haciendo referencia con el reposo. Primera, el reposo podría entenderse como la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. Cuando salen de Israel, van por el desierto y ya con Josué conquistan la tierra prometida y Dios le da reposo, ¿vale? Entonces, ese es uno de los significados más básicos, ese significado histórico. Otro significado de la palabra reposo se está refiriendo a lo que vemos en el versículo 7, esta referencia a Génesis, cuando Dios acaba la creación y dice que reposa de sus obras. O sea que la segunda forma de entender este reposo es el reposo de Dios después de su creación. Luego tenemos otras referencias al reposo como algo a los que los creyentes entran al reposo. El creyente tiene que entrar o está entrando o ha entrado al reposo. Y ahí podríamos referirnos al descanso del creyente cuando entra en una relación salvadora con Dios. A la vez, esto ya tiene más trampa porque se puede dividir entre lo actual, ¿vale? La salvación que ya tenemos, que disfrutamos ya, somos completamente salvos, hemos sido sentados en lugares celestiales, etcétera, etcétera, pero a la vez el reposo del creyente y la salvación también tienen que ver con el futuro, lo que recibiremos un día cuando el Señor vuelva, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que tiene que ver el reposo con la salvación, pero tiene esta perspectiva presente, futura, y no solo eso, también tiene una perspectiva individual. Cada uno de nosotros puede entrar en el reposo de Dios, puede ser salvado, pero a la vez tiene una implicación comunitaria donde el pueblo de Dios es salvado, el pueblo de Dios entra en su reposo, ¿vale? Por las caras veo que sí, que es un pasaje un poquito liado, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos destacar, qué podemos sacar de este concepto de reposo? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que el reposo es divino. Eso lo sabemos todos, reposar es divino, ¿verdad? Entiéndelo como quieras, pero reposar es lo mejor de la vida. El reposo es divino. ¿En qué sentido? Fijaos la cita del Salmo 95. Esto es muy curioso porque el versículo 3 viene a decir, los creyentes, los que tenemos fe, entramos en el reposo, y se pone a citar el Salmo 95 que dice, no entrarán en mi reposo. Y tú dices, me estoy liando.
Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es el concepto de cómo dice mi reposo. Está hablando Dios y Él dice mi reposo. Eso es lo que el autor quiere destacar, que Dios se refiere al reposo como mi reposo. Entonces, tenemos que primero entender, también en base a Génesis 2, y cuando Dios reposa de sus obras, que el reposo es algo divino en el sentido que es algo en lo que Dios participa, es algo en lo que Dios está involucrado. ¿De acuerdo? Es un estado, incluso, podríamos decir, en el que Dios toma parte, el reposo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el reposo es algo vigente. El versículo 7 habla de que Dios, mediante esta cita en el Salmo 95, establece otra vez un día, hoy. Si nos fijamos en todas estas referencias históricas del reposo, pues podríamos pensar, el reposo es lo que Dios hizo el séptimo día, o el reposo es solo cuando Israel entró a la tierra prometida, o incluso el reposo es cuando se refiere al Salmo 95, cuando fue escrito. Pero lo que nos quiere señalar el autor es esta palabra, hoy. El reposo de Dios sigue vigente. No es solo algo del pasado, no es algo que pasó en la historia y era para otros. El reposo de Dios tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con el que está leyendo este salmo. Entonces el autor de Hebreos, quien fuera que sea, cogía estas palabras para hacernos ver la relevancia del Antiguo Testamento también en nuestra vida y en este caso del reposo. El reposo importa para la vida del creyente. Así que, como digo, el reposo no puede entenderse algo exclusivamente que Dios hizo en el pasado, no es algo destinado solo a la nación de Israel, a los que estaban en ese tiempo, sino que el reposo tiene que entenderse como algo que también tiene que ver con el pueblo de Dios de una forma continua. Y el reposo del que habla la Biblia también es algo más de lo que consiguió Josué. Fijaos el versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿Se entiende? Bueno, no sé si se entiende o no. Lo que quiere decir es que sí, sí, yo tampoco lo entiendo del todo, no os voy a engañar, pero bueno, si Josué ya hubiera conseguido ese reposo totalmente del que Dios hablaba, entonces, ¿a qué iba a venir luego David hablando de otro reposo? ¿No? Si ya estaba conseguido. ¿Por qué Dios iba a inspirar al salmista a decir hoy y reposo? Pues, obviamente tiene que ver que ese reposo no era completo, no era el total, no era el plan completo de Dios, sino que había algo más grande que iba a venir después. Josué, sin duda, fue parte importante de esta parte histórica de la nación de Israel, donde entran a esta tierra prometida. Y al principio de Josué, por ejemplo, capítulo 1, versículo 13, vemos que se les recuerda la promesa que Dios había hecho a Moisés. El Señor vuestro Dios os da reposo y os dará esta tierra. Así empieza el libro de Josué. Tenéis esta promesa, fijaos cómo acaba. Y aconteció, en el capítulo 23, aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos. O sea, lo que prometió Dios se cumplió en el tiempo de Josué. ¿De acuerdo? Ahora, lo que está diciendo Hebreos es que, aunque se cumplió eso, hay algo más grande, hay algo más pleno, más profundo que tenía que venir después. El reposo que Josué consiguió, obviamente que le había dado Dios, no era el reposo al que nosotros aspiramos. Y quizá vale la pena que por un momento nos planteemos lo que no es el reposo desde un punto de vista bíblico. Porque quizá podemos estar tentados muchas veces a pensar en el reposo de una perspectiva muy limitada y parcial, ¿no? Alguien muy bíblico, en base a Josué, podría defender que el reposo se refiere, pues eso, a tener
la tierra, tener posesiones, tener paz con los enemigos, tener abundancia material. Y sabéis que no sobran hoy predicadores que te dicen que sí, que el reposo de Dios es eso, que tú lo que tienes que vivir es para conseguir cosas aquí, que tú estás llamado a reposar, pues eso, teniendo mucho dinero, teniendo posesiones, no teniendo problemas con nadie, etcétera, etcétera. Hay un dicho español, que no sé si conocéis, dice: Dios te dé salud y gozo y casa con corral y pozo. Suena bonito, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este refrán? Pues que para la gente la felicidad, la plenitud, el reposo es pues tener las necesidades satisfechas. Tengo comida, tengo casa, tengo esto, ya puedo reposar. Y obviamente nos gustan estas cosas porque las disfrutamos y las necesitamos, pero sin duda el reposo del que habla Dios es algo mucho más grande, ¿verdad? Bueno, no me voy a meter con los predicadores de la prosperidad porque es muy fácil, ¿vale? Pero vamos a mirarnos a nosotros mismos, porque sí, es verdad, algunos predican que, bueno, pues si tú tienes mucha fe, no estarás enfermo, tendrás mucho dinero, etcétera, etcétera. Y decimos, no, eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, nosotros muchas veces, sin ser predicadores de la prosperidad, nos quedamos un poquito el mensaje. ¿Por qué? Aunque oficialmente no, esa no es mi postura, pero en el día a día, cuando las cosas fallan, cuando no todo sale como me gusta, cuando empieza a vaciarse la nevera y no la puedo llenar, cuando no hay trabajo, cuando la gente no me trata como quiero, sí que empiezo a pensar, bueno, Dios, te estás olvidando, o no me estás tratando como me has prometido, ¿verdad? Obviamente no quiero acusar a nadie, pero tenemos que evaluar si podemos caer nosotros en esa forma de contemplar y de ver el reposo de Dios. De ninguna manera caigamos en esa forma de verlo. No nos dejemos llevar por la corriente materialista de este mundo, donde, pues eso, el reposo es el deseo de acaparar, de tener, de estar más cómodos, de descansar, de no hacer nada. La ilusión nacional, ¿cuál es? Lo decimos siempre, que me toque la lotería, ¿verdad? Porque así lo tengo todo y no tengo que hacer nada. Eso es lo que más me gustaría en la vida, eso sería reposo. Sin embargo, ¿cuántos arruinados ha dejado la lotería? ¿Cuánta gente que ha ganado la lotería están más vacíos que antes? ¿Por qué? Porque ese no es el reposo para el cual el ser humano está diseñado. Pero entonces, ¿qué es el reposo de Dios? Porque vale, ya sabemos lo que no es el reposo. No es casa con corral y pozo, ¿vale? Avanzamos al último punto. Avanzamos al versículo 9, donde vemos esta segunda exhortación de Dios. Nos exhorta a esforzarnos por entrar en su reposo. El versículo 9 dice: queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Esto también un poco trabalenguas, ¿eh? Como veis, reposo, reposo, reposo. El versículo 9 dice: queda un reposo sagrado. Alguna otra versión dice sabático, no sé cómo lo dirá en las vuestras, pero está diciendo que queda algo por venir. Queda un aspecto de este reposo que todavía no estamos disfrutando plenamente. Queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Lo que hasta ahora hemos experimentado como reposo, como esa parte de nuestra salvación que ya hemos recibido, es cierta, es real, pero no es la experiencia total del reposo que Dios ofrece al ser humano. Sigue siendo algo parcial. Luego entramos en el versículo 10, ¿no? Que habla de esto: el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó
de las suyas. Aquí podríamos estar un montón de tiempo y quizá ya entraríamos en el reposo total del Señor, así que no vamos a hacer. Vamos a ver qué podemos decir al respecto. Dios nos ofrece entrar y disfrutar junto a Él de su reposo. Dice que el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras y lo compara como Dios reposó de las suyas. Hay una analogía que, si tenemos en cuenta todo el contexto, nos lleva a pensar que estamos llamados a compartir y a experimentar un reposo que Dios nos está ofreciendo. Se habla de que Dios reposó de sus obras, y lo hemos visto en Génesis 2, como después de la creación Dios reposa. ¿Se podría considerar que antes de la creación Dios estaba reposando? ¿Alguien me lo sabría decir? Pues quizás sí, quizás no, no sé, no importa. Lo importante es lo que dice aquí. Dios reposa y Él te invita a participar de su reposo. ¿Por qué era tan importante para Él? Lo vemos también en los mandamientos. Uno de los mandamientos que le indica al pueblo: guardad el día de reposo. Desde una perspectiva legalista, el día de reposo era no hago nada. Y aún hoy en día, por los judíos, sigue viéndolo de esa manera. No aprieto el botón del ascensor porque estoy trabajando y estoy rompiendo el reposo. Por eso los que habéis estado en Israel sabéis, ¿no? Los ascensores bajan. ¿Es eso lo que Dios quería? No, es eso a lo que Dios nos invita. No te canses. El sábado no te canses. O el domingo, como quieras verlo. No es eso. Para Dios es importante el día de reposo en el sentido que era un día para dedicarlo especial de forma al Señor. Pero igualmente, ahora aplicado a nosotros, este reposo al que Dios nos invita no es estar sentados en el sofá viendo la tele y estando tranquilos, sino que nos invita a descansar en Él. Nos invita a disfrutar de su carácter, a disfrutar de su persona, a profundizar en cómo es Dios. La invitación de Dios a su reposo es la mejor invitación que nos pueden hacer, porque es disfrutar de lo más supremo y de lo más excelso de este mundo. A nosotros nos encantan un montón de cosas, pero lo superior es Dios. Y Él dice, descansa de tus obras. Es difícil porque aquí se pueden desempaquetar muchas cosas. Algunos comentaristas dicen que estos versículos están hablando de que el creyente descansa de sus obras en el sentido de que no trabaja para salvarse. Y podría ser. Nosotros somos protestantes, ¿verdad? Y tenemos muy clara una cosa. La salvación es por la fe, solo por la gracia, solo Cristo, ¿verdad? No trabajamos para conseguir nuestra salvación. Y por favor, si alguien nos visita en esta mañana, que no se confunda, porque ahora vamos a hablar de esforzarnos, pero tenemos que tener claro, somos salvos no por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, no porque nosotros compensemos lo bueno con lo malo que hemos hecho y entonces Dios nos ama. Nosotros somos salvos solo por lo que Dios ha hecho por nosotros, solo por lo que Dios ha trabajado por nosotros, solo por lo que Cristo ha hecho en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Así que, por favor, que nadie se vaya con la idea de que te tienes que esforzar y si te esfuerzas lo suficiente, te salvarás. No es esto lo que nos enseñan estos versículos. El versículo 11, sin embargo, nos dice lo que hemos leído. Esforcémonos por entrar en el reposo. Esforcémonos por entrar en el reposo. Esforzar ya no nos gusta la palabra. Esforzar, ya hasta cuesta de decirla. Más a los que hablamos un poco raro, ¿no? Esfuérzate. Suena como carga, suena como tengo que hacer, una obligación. Y como digo, nos puede chocar que la Biblia nos llame a esforzarnos a entrar en el reposo. Si asociamos el reposo a la salvación, ¿por qué hay esta mezcla cuando tenemos claro que somos salvos solo por lo que Dios ha hecho por nosotros? Ahora, ¿hay algún otro versículo que suene que nos hable en el mismo sentido? Lo hemos dicho antes, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor. Ocupaos. ¿Cómo se casa esto? ¿Nos estamos equivocando? ¿Estamos inventándonos teología? Pues no, aquí todo casa. Fijaos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y versículo 13, ¿qué dice? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, ocúpate de tu salvación, esfuérzate por entrar en ese reposo de Dios, pero ten en cuenta lo que te está diciendo la palabra de Dios, porque Dios es quien obra en vosotros. Dios es el que ha hecho las cosas. Entonces, cuando pensamos, la salvación, Dios la ha conseguido para mí, lo que no hacemos es, pues yo ya no hago nada. Pues yo ya de manos cruzadas, así, hasta que venga el día. No. El hecho de que la salvación sea un regalo de parte de Dios que no me merezco, lo que hace es impulsarme, lo que hace es empujarme a vivir para Dios. Como Él me ha dado esta salvación tan grande que yo nunca podía conseguir, entonces vivo para Él. ¿En qué sentido entonces tenemos que esforzarnos en entrar en el reposo? Pues este esfuerzo pasa por tomarnos en serio esta cuestión de la salvación. Porque alguien puede interpretar que como la salvación es un regalo, pues ya no me la tomo en serio. Cuando nos regalan algo, pues, a los 3 días ya está por ahí perdido. Pero cuando lo hemos tenido que trabajar y ahorrar, entonces lo apreciamos. Los que tenéis hijos lo sabéis, ¿verdad? Estáis mirando, sí, mis hijos, cuando les pago las cosas no lo valoran. Cuando se lo han currado, entonces sí. Bueno, en nuestro caso es otro el que ha trabajado para nuestra salvación, pero nosotros estamos llamados a apreciar ese trabajo que Dios ha hecho, a tomarnos en serio ese esfuerzo de parte de Dios. Así que por lo que más quieras, esfuérzate en entrar en el reposo de Dios. Esfuérzate en tomarte en serio todo lo que tiene que ver con Dios. No creas que Dios es un accesorio para tu vida, para cuando las cosas te vayan mal, o que es un accesorio en tu vida para cuando estés aburrido, o para cuando seas más grande, o para cuando tengas más tiempo. Dios no es accesorio de tu vida. Dios es o es tu vida entera o no es nada. Entonces, tómate en serio todo lo perteneciente a la salvación. Y si podemos reposar, si podemos leer este texto y cantar sobre el reposo y alegrarnos, no es por lo que nosotros nos esforzamos y somos capaces de hacer, sino que descansamos porque realmente hubo uno más grande que Josué, más grande que todo el Antiguo Testamento, que trabajó y nos salvó. Hubo este Señor Jesús que vino a la tierra para morir por nuestros pecados en una cruz y quedarse con nuestra condena y ofrecernos vida eterna. Y nuestro Salvador nos ofrece algo mucho mejor que unas vacaciones ideales. Nos ofrece algo mucho mejor que estar en el sofá con la mantita, con el calorcito. Jesús te ofrece reposo de verdad. No os conozco a todos, pero me imagino que muchos tenéis cargas. Me imagino que muchos estamos pasando por dificultades, por momentos de desesperación. Quizás estás sufriendo por alguien que quieres mucho. Quizás estás harto de cómo te tratan tus compañeros de instituto, tus compañeros de trabajo, y a veces sientes que no puedes más. Y a veces quizá, en el peor de los casos, ni siquiera puedes dormir, ni siquiera puedes reposar. A veces piensas, ya no sirvo ni para dormir. Entiende que en Jesús está el reposo que necesitas. Entiende que solo en Jesús está el reposo que necesitas. Quizá necesitas terapia, puede ser. Quizá necesitas medicación, por supuesto que sí. Quizá necesitas reposo, como te ha dicho el médico. Es posible. Pero no pienses que esas
soluciones son la solución al problema principal de tu vida. Lo que necesitas es reposo en Dios, el reposo que Jesús te ofrece. Ha acabado noviembre y últimamente ya se ha puesto de moda como el mes del Black Friday, ¿verdad? Y nos gusta, ya nos suena Black Friday y ya lo oímos y nos gusta. ¿Por qué? Por las ofertas, ¿verdad? Porque sabemos que en esos días vamos a encontrar las cosas que nos gustan al precio que nunca habíamos visto. Y casi lo difícil hoy en día, encima con Internet, es qué oferta aprovecho. Porque hay tantas que no sé cuál coger. Lo cierto es que solo hay una oferta que necesitas. Lo cierto es que solo hay una cosa en la vida que te va a traer la plenitud y la felicidad y el reposo que tu alma anhela. Solo hay una oferta que te puede dar verdadero reposo y es Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esta es la única oferta que tienes que aprovechar en la vida. Y no la rechaces, porque no hay más. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Vamos a orar y responder al Señor en oración.